Muy buenas a todos, nueva partida del Tata Steel India y rápido, 25 minutos más 10 segundos. Este es el formato femenino. El torneo terminó hace una semana un poquito larga, pero tenía pendiente de traer alguna partida, como dije, del femenino. Han habido otros torneos entre los que pues he ido trayendo y no quería dejar la oportunidad, pasar la oportunidad de traer pues a varias partidas, ¿no? A varias jugadoras. En este caso se enfrentan en la cuarta ronda, 25 minutos más 10 segundos, Divya Deshmukh, una jugadora de la India, contra pues la todopoderosa Irina Kras, que ha ganado un montón de veces el campeonato de Estados Unidos femenino, no sé si en 7 u 8 ocasiones, una auténtica leyenda viva, ¿no? También jugadoras como Jung Wen-yu, Polina Subalova jugaron este torneo, Han Piconero, pero desde luego, pues destacó esta jugadora que es viene por parte de la India con un elo bastante bajo respecto a Irina Kras, por ejemplo, y pues ya tenemos en el tablero E4. Se responde con la defensa siciliana, con C5, caballo F3 y variante francesa de momento con este movimiento. Tras estas jugadas de 4, pues ofreciendo cambios en el centro, se aceptan y A6 entrando en la variante Can. Esta no es la variante Najdorf, que pues la gran diferencia entre una y otra es que en esta variante se ha movido el peón de E6 y en la variante Najdorf, que la ha preparado tras jugarse a 6 y también desarrollar alguna pieza más, pues quedaría de esta manera. Sobre todo nos fijamos también en estos peones de 6 y de 6, ¿no? Quizás es verdad que en ambas ocasiones pues estos peones quedan un poquito flexibles para ver que van jugando las blancas y poder lanzar los peones, y de momento pues más desarrollo. Se juega alfil D3 y alfil de C5 atacando al caballo indefenso. Se retira B3 con un tiempo sobre el alfil, se esconde en A7, siendo una pieza pues muy poderosa, muy activa, mirando el punto de F2, enroque en corto, caballo E7 y tras estas jugadas C4, pues formando una formación Maroczy en la que, como vemos, pues se evita que se pueda romper por parte de las piezas negras jugando de D5. Otra opción a C4 más jugada o interesante, también conocida, es esta idea de jugar dama G4, enroque en corto y alfil H6, pues dando mate una jugada. Quizás lo menos malo, siendo única, es caballo G6, ya que a G6 te caería la torre en F8. Por lo tanto, pues otra opción con ataque sobre el flanco de rey, opta por controlar el centro de esta manera la jugadora india, y tras estas jugadas caballo BC6 siguiendo con el desarrollo. Si se juega en esta posición de 5 por parte de las negras y empiezan los cambios siguiendo la primera línea para ambas colores, pues las piezas blancas ya empezarían a tener cierta ventaja, ¿no? Esta captura ya sería algo dudosa, ya que tras alfil E4, doble ataque sobre la pieza, se puede llegar a defender una vez más, pero tras caballo C3, pues hay más presión. El tema es que pues las negras pueden capturar de esta manera, pero primero se cambian damas y tras estos movimientos, pues hay que capturar en C3, ¿no? Y pues las blancas tendrían cierta ventaja, ¿no? El rey negro está muy expuesto en la posición, o incluso esta captura en B7 atrapando a la torre. En cualquiera de los casos difíciles, esa ruptura ya se plantea para las negras en D5, caballo B C6, caballo C3, enroque en corto por parte de Irina Kras, a lo que sigue con dama E2 siendo el desarrollo. Tras estas jugadas de 6, nuevamente D5 podría ser un poquito difícil de jugar, con varios cambios, lo vemos muy rápido, caballo por D5, y el tema es que ahora tienes este sacrificio en el que, pues a cambio recuperas la pieza en D5 y, pues aunque hay igualdad de material incluso en la barrita, pues este peón parece que es una gran debilidad, ¿no?, para el rey negro. Pues a D5 se juega D6 y alfil E3, peleando contra el alfil de A7, que sin duda es la pieza más activa que tienen las piezas negras, alfil por E3, dama por E3 y B6, pues dando la casilla de B7 al alfil. Quizás los peones más débiles de las piezas negras pues son los de B6 y D6, la dama blanca ya está mirando, se juega torre F de 1 con rayos X sobre la dama enemiga, mirando también al peón que está en D6, y tras estas jugadas alfil B7, F4 y dama C7. Tras estos movimientos torre C1, pues con total desarrollo y actividad de sus torres Divya,
y caballo A5. Una jugada en la que, bueno, pues la barra mantiene la igualdad, muy interesante, ya que aunque es verdad que se doblan los peones, de momento, bueno, pues no son una debilidad. Se ha abierto la columna B, las piezas negras están casi sin espacio y de alguna manera, bueno, pues se doblan los peones, pero parece que no es tan malo, al menos de momento. Tras estas jugadas, alfil E2, con la idea de traer alfil a F3, alfil C6 y ahora viene un movimiento brillante por parte de la jugadora india, que es caballo D5. Increíble este sacrificio en el que se ataca a la dama y no se puede capturar. En caso de capturar con el peón, pues por ejemplo vendría C por D5 y el problema es que este alfil está clavado por la acción de la dama. Por lo tanto, aunque es verdad que se está devolviendo la pieza de más que tienen las negras a una jugada como torre B8, tocando en B2, simplemente B3 y a torre F E8, D por C6 y este peón tampoco se puede capturar, ya que el caballo si lo hace pues quedaría clavado y bueno, pues habría más problemas quizás para las piezas negras. Por lo tanto, eso no es posible y si capturas con la pieza, pues lógicamente peón por se recupera inmediatamente y se está ganando una segunda pieza, bueno, pues en las siguientes jugadas, ¿no? Por lo tanto, evita estos temas Irina Kras, lo que juega es dama B7, manteniendo defensa sobre este caballo en E7, caballo por E7 jaque, dama por E7 y alfil F3, mejorando el alfil en esta posición, ¿no? Ahora sí que en la partida se juega torre B8 para ver un poquito la fuerza que tienen ya las blancas y a una jugada como H6, E5 sería bastante importante, ya que se enfrentan los alfiles, la dama al desplazarse y capturar en E7 pues ha dejado indefensa esta pieza y alfil por F3 con ataque sobre la torre, bueno, pues primero tienes E por D6, viene con ataque sobre la dama, el peón ya está pasado y las blancas recuperarían posteriormente la pieza, estarían estando en una posición pues mejor, ¿no? Y en caso de E5 es verdad que no hay por qué cambiar material y sí se puede jugar este movimiento y aquí puede haber cambios en esta posición que favorecen nuevamente a las piezas blancas y también una jugada interesante rompiendo esta estructura de peones jugando F5 directamente. Bueno, a alfil F3 de momento se juega torre B8 tocando el punto de B2 y E5 en la posición, D5, C por D5 y varios cambios. Alfil por D5, alfil por E por D5 es un peón muy débil y para no capturarlo directamente y defender primero este peón de B2 se juega B3 en la posición. Tras estos movimientos dama E6 y torre C5, bueno, pues quizás anticipando la captura en A5, ya que bueno, pues estos peones ahora empiezan a ser un poquito más débiles, aunque es verdad que todavía la barra pues mantiene la igualdad, pero la posición sin duda se está complicando para las piezas negras. Tras estas jugadas y torre C5 se salva el peón en A4, torre C por D5, peón de más y tras A por B3, peón por y H6 en el tablero. Tras estos movimientos la partida continúa con torre 1 D4, un movimiento que me gusta bastante ya que la idea va a ser llevar la dama a la misma columna y tener una fuerza brutal por parte de las blancas y lo que hace es poner por delante la segunda torre a la dama, ¿no? Tras estos movimientos, torre F, E8, H3 y tras dama F5 se juega rey H2. El tema es que tras estos movimientos se vuelve de alguna manera pues ya esperando el ataque de las piezas blancas. Parecía un poquito más activa este movimiento, perdón, torre E, C8, pero bueno, pues se juega nuevamente dama E6 y es un poquito más floja gracias a este gran movimiento por parte de Divya de Smuk, que juega dama D3, ya que por un lado, bueno, pues empieza a atacar el punto de A6, mantiene la defensa sobre el punto de B3, el control es tremendo en la columna como comentábamos y además, y en caso de que por ejemplo ahora se jugase torre FC8 parece que no es tan buena, ya que F5 puede ser un movimiento muy importante en esta posición. La dama se tendrá que retirar quizás a B6 atacando en B3 y simplemente B4 defiende perfectamente el peón y bueno, pues las blancas están con un dominio total de la posición. Por lo tanto, a dama D3 no se juega torre C8, antes valía y ahora ya no tanto, y se opta por este movimiento que también debilita la posición. G6 en el tablero, B4 frenando también el peón que pueda
jugar en A5, ya que se mantiene cierta presión, y una de las ideas va a ser traer una torre a la sexta para ganar ese peón, ¿no? Y seguir progresando. Rey G7 y torre D7. Antes de llevar la torre a la sexta, decide meter una torre en séptima, y tras esta torre de 6 también parecía interesante directamente, pero prefiere hacerlo de esta manera: torre B6, y ahora sí la segunda torre, bueno, pues ataca la dama, ataca la torre, detrás del peón de A6 está tocado, torre por D6, y tras, uy, se me ha quitado eso, no sé por qué, el fondo lo he visto de reojo, creo que ahora ya está así. Tras torre por D6, como decimos, con ataque sobre la dama, ganando un peón, y se juega, bueno, aquí comentar que peón por no vale, ¿no? Ya que está cayendo la torre, por lo tanto, torre por, y es curioso también por verlo, con el peón hemos visto que no se puede capturar, y parece que con la dama tampoco, ya que tras este cambio ahora se capture con la torre o se capture con el peón. Como vemos, bueno, pues la partida iguala bastante, por lo tanto tiene que mantener damas en el tablero, torre por D6 ahora sí en el tablero, dama A2 activándose, Irina Kras pues lo empieza a poner un poquito difícil la posición, torre por A6 ganando un segundo peón. Y ahora, bueno, pues ¿qué se puede jugar? La partida continúa con dama F2, un movimiento muy interesante. La idea va a ser activar la torre en algún momento, la torre negra en algún momento por la segunda, y buscar pues temas de mate. Torre F6 siendo muy interesante, ya que también se estaba dando o capturando este peón en F4 con jaque, por lo tanto la torre de F6, bueno, pues está activa para atacar este peón de F7, también realiza funciones de defensa y está en una posición pues envidiable. Tras estos movimientos la partida continúa con torre 7. En caso de jugar un movimiento, pues por ejemplo como H5, parece que una jugada muy fuerte es dama C4, ¿no? Entrando en esta posición. Por lo tanto, torre 7, de alguna manera, si no frena el movimiento de la dama a alguna de estas casillas, o incluso aquí a D5, bueno, pues al menos presenta más defensa. Tras estas jugadas, B5 ya en el tablero, y tras torre C7, entrando en C2, parece que dama B3, bueno, pues era una jugada muy potente. Se opta por este movimiento, que es dama D5, también con la misma idea. Con la dama en B3 quizás te colocas en B5 y también pues controlas la tercera, que luego vamos a ver que es importante para las piezas blancas, pero bueno, el peón está defendido también, mucha presión sobre F7, por lo tanto parece ser que torre C2 no funcionaría. También con la dama en D5, que no lo he comentado, pues se defiende el punto de G2, H5 por parte de Irina Kras, y tras B6 con ataque sobre la torre, esta y sin tiempo en el reloj se deja la torre. No obstante, bueno, pues realmente no se la está dejando. Divya decide no capturar, ya que si lo hace habría tablas por perpetuo. Se repiten los movimientos y las blancas, bueno, pues están perdiendo medio punto, ¿no? Quizás rey H2, dama G3, y se repite hasta la eternidad. Por lo tanto, tras H4 es cuando ahora sí se juega dama B3, ya que con este movimiento se defiende la casilla de G3 y se evitan este tipo de perpetuos. Torre B7, ya que hay que quitar ahora sí la torre del ataque del peón. Además hay doble ataque, aunque de momento está defendido por parte de las blancas. Rey H1 ganando algunos segundos más en el reloj, había un incremento de 10 segundos, y bueno, pues tras estos movimientos se juega dama F3. Gran jugada, ¿no? En la que, bueno, pues ofrece el cambio de damas, que ahora parece que no funciona del todo a las piezas negras para igualar, seguiría la ventaja para las piezas blancas. Además, con este movimiento pues mantiene la defensa de G2, mantiene la defensa de G3 también, pues evitando ese perpetuo, y presiona sobre este punto de B7. El tema es que la dama se retira a E1, ahora creo, no sé si estáis oyendo que pasa el camión de la basura, y el tema es que, bueno, pues con este movimiento tampoco se puede capturar esta torre, ya que nuevamente entraríamos en la misma idea de perpetuo. Por lo tanto, tras dama E1 se juega torre D6. La idea es expulsar a la dama para seguir progresando en la posición. Torre E7 quitándose, y torre D1 nuevamente. Os intentamos aquí jugar B7, en lo cual el peón está defendido. Como vemos, la barrita iguala, ya que esta captura es posible debido a que la dama no podría capturar nuevamente por estos temas de continuo, ¿no?
Torre de 1 ya en el tablero, la dama se retira a B4 y tras dama F2 parecía un poquito más fuerte incluso jugar torre de 8, F5, bueno, pues continuando con este ataque y amenazando, por ejemplo, tras F5 este tenedor, ¿no? A ambas piezas, se decide jugar este movimiento. La idea es muy buena también, ya que, bueno, pues queda un poquito todo defendido, ataca el peón de H4 y tras torre B7 parece que torre 6 es un poquito más importante para cubrir esta casilla de F6, luego vemos por qué. Torre B7 en el tablero, torre D6 nuevamente activándose, defendiendo nuevamente el punto de B6 y tras torre 7 ahora sí dama por H4. Todo queda bien defendido y además, y debido a que antes era pues un poquito menos mala quizás esta idea de torre 6 a torre B7, bueno, pues es porque la dama está entrando en F6 más pronto que tarde. Torre E8, dama F6 con jaque, rey G8 y tras torre D7 con mate en 2 jugadas, torre F8 lo evita. No obstante, bueno, pues nuevamente Divya, teniendo alguna jugada muy potente como B7, encuentra el mejor movimiento y en esta posición decide abandonar Irina Kras y es E6. Decidiendo abandonar, ya que, bueno, pues si el peón captura hay mate en G7, como vemos la dama negra pues no hace nada al respecto en cuanto a la defensa y bueno, pues es que te está entrando el peón coronando. En caso de retirar la torre A8 pues sería mate también en 2 por ver un par de ideas, ¿no? Dama G7 o dama H7 mate. Por lo tanto, gran partida de esta jugadora, por decirlo de alguna manera desconocida, y por mi parte nada más. Hablamos para otras partidas. Un saludo. Chao.